estamos aquí para prepararnos y darle lo mejor de nuestras vidas a Él hoy. Y hoy pues tenemos plato especial hoy. Esa canción que acabamos de oír, muchos recuerdan que cuando tuvimos aquí hace varios años atrás al grupo Alabanza DC, nos enteramos que había un grupo cristiano que habían llegado de visita en una gira a algunas iglesias en Miami procedente de Cuba. Estaban aquí en Miami, los invitamos a que vinieran y tuvieron un primer concierto y luego un segundo concierto y luego un tercer concierto, y lo hemos tenido a través de los años. Allí descubrimos que Alabanza DC, compuesto por cristianos, tenían esa canción con la que nos hemos quedado, se la robamos y nos quedamos con ella porque nos tocó el corazón. Mi oración fue otra de esas canciones que se ha convertido en parte de nuestro repertorio. Nos enteramos que ese grupo venía de Santa Clara, la mayoría de sus integrantes, músicos y vocalistas, eran de Santa Clara, y allí conocimos que eran parte de una iglesia y que esa iglesia tenía un seminario de preparación cristiana para que cualquier persona del área de Santa Clara, de cualquier denominación, de cualquier grupo cristiano, pudiera ir allí. El que quería estudiar porque tenía ansias de ser pastor o misionero o maestro en su congregación de niños, podían estudiar allí. Y entonces desde aquel entonces empezamos a apoyar. Le pedimos allí a los hermanos, el que tenga corazón para servir al Señor y esté pasando dificultades y quiere ir a comenzar una iglesia en algún lugar donde no haya una iglesia local, en algún sitio de esos pueblecitos allí en el área cercana de las villas, queríamos apoyarlos a hacer eso. Y así pues nos compenetramos. Su pastor allá, que ya falleció, está con el Señor, estuvo aquí en Miami, estuvo entre nosotros. Y pasó el tiempo y Jorgito, lo conocemos cariñosamente, Jorgito Rodríguez, que era uno de los vocalistas, me dijo, tenemos un pastor nuevo que ha venido de La Habana. Y ese pastor visitó Miami hace años. ¿Cuántos años hace, Josué? ¿4 años? Más o menos. Gerardo y yo nos reunimos con él, tuvimos un tiempo especial y nos compartió su testimonio, cómo fue que vino a Jesucristo. Y a mí me impactó muchísimo porque yo sé lo que ha pasado en Cuba y cómo se ha reprimido el cristianismo y cómo se ha propuesto como alternativa el nuevo hombre, un hijo de la revolución, el nuevo hombre, una nueva mentalidad, el verdadero socialista, el verdadero marxista, leninista. Y Josué, que ahora es pastor allí en Santa Clara, él les va a contar un poquito. Yo quisiera que también tomaras unos minutos, Josué, pero lo tenemos aquí como invitado hoy porque se pasa unas pocas semanas aquí en Miami y aprovechamos que estaba aquí. Yo quiero que le demos una bienvenida. Gracias. El pastor Josué Sánchez, su familia está en Cuba, tiene su esposa, tiene 46 años. ¿Tienes? 44. 44, te eché 2 ya. ¿Viste? Es que aquí el tiempo pasa volando. De un culto a otro. 44 años, tiene 2 niños y están allá. Están bien, me imagino que sí, ya los has contactado. Sí. Así que él trae un mensaje especial, creo que lo van a poner por ahí por la pantalla. Y fuimos muy edificados en la reunión anterior, quiero que lo sepas. Gracias por todas tus palabras y que el Señor te use de nuevo en este tiempo. Gracias, pastor. Así que, mi hermano, el púlpito es tuyo. Gracias, hermanos. Gracias por permitirme. Gracias, Pastor Freddy, Pastor Jerry, todos los hermanos, por la bondad que han mostrado con la isla de Cuba, con la iglesia y el evangelio y la obra del evangelio en Cuba. Mi nombre es Josué Sánchez, soy el pastor de la primera iglesia bautista, como decía el hermano Pastor Freddy, en Santa Clara. Me da mucho gozo, mucha alegría compartir con ustedes y veo caras conocidas de la iglesia allá en Santa Clara, hermanos que partieron hace un tiempo hacia acá. Nos dolió mucho desprendernos de ellos, pero nos alegra que estén acá también visitando y congregándose en iglesias cristianas. Vengo en nombre
primeramente no en mi propio nombre, sino en nombre de nuestro Señor Jesucristo, a predicar, compartir su palabra. Vengo como delegado, siervo de nuestra iglesia. Envío y traigo un saludo afectuoso. Oramos antes de venir para acá, nuestra iglesia, por nuestra visita acá, por nuestra comunión con otros hermanos. Y hoy mismo, en este mismo horario, se está reuniendo nuestra iglesia y ahora mismo está predicando la palabra el hermano Liván, que es un residente pastoral que tenemos allá. Gracias a Dios, después de 5 años de trabajo, cuando llegamos a Santa Clara, voy a hacer mi testimonio, pero voy a empezar de adelante para atrás. Hace 5 años, 6 años, el Señor tocó nuestro corazón. Estábamos en La Habana, pastoreando una iglesia en el municipio de Playa, y yo soy natal de La Habana, y realmente el Señor tocó nuestro corazón al ver la necesidad en una iglesia en el centro del país, una iglesia histórica de más de 120 años, la necesidad que había en ese lugar de la palabra de Dios, del ministerio pastoral, de la función pastoral, y el Señor realmente nos guió. Fue un proceso difícil trasladarnos de La Habana a Santa Clara, una ciudad que no conocíamos. Para mí, para mi familia, fue difícil, pero gracias al Señor, Dios nos ha sostenido todo este tiempo y la iglesia empieza a dar frutos. El seminario continúa, tenemos más de 20 hermanos en segundo año y primer año unos tantos, preparándose, capacitándose. Queremos formar plantadores de iglesias, misioneros, pastores nuevos, internos, residentes pastorales, para que el ministerio de la palabra siga funcionando, siga corriendo el evangelio por toda Santa Clara y de este a oeste. Cuenta un poquito lo que está pasando, lo que el Señor está haciendo en Cuba, porque en esta Sí, reunión hay un poquito más de sí, la anterior. ok. Damos gracias a Dios porque lo que está sucediendo, al menos en nuestra experiencia y percepción, es un movimiento de la palabra tremendo. Acabamos de terminar un diplomado con más de 20 pastores, un diplomado en predicación bíblica, y más de 20 pastores ya se han graduado en ese diplomado que organizó nuestro seminario y ya están predicando la palabra. Iglesias que estaban languideciendo se han ido revitalizando. La palabra de Dios predicada produce vida, crecimiento a la iglesia, transformación, arrepentimiento, nuevos creyentes, y se forman nuevos pastores. Realmente en un sentido estamos mal, no se ve el fondo, ¿no? En un sentido Cuba, hasta dónde va a llegar no sabemos, no hay fondo. Pero en otro sentido, la palabra y el evangelio siguen creciendo de manera milagrosa, misteriosa. No me pregunten cómo sucede eso, pero mientras más las tinieblas presionan, mientras más las cortinas del infierno quieren destruir, el evangelio de Cristo sigue creciendo y desarrollándose. Y ahora mismo está ocurriendo un ministerio. Oren por Cuba, oren por Santa Clara, De hecho, una de las razones por las que fuimos a Santa Clara era por la ubicación en el centro del país. Todo pasa por el medio. Y el seminario, las potencialidades que teníamos en ese lugar. Y les voy a contar algo. Antes de venir para acá, un hermano, nuestra iglesia es muy parecida a esta, aunque tiene un solo pasillo central, ¿no? Hay 2 localidades, 2 espacios a los lados. Se congregan 300 personas en cada servicio aproximadamente, 250, 300 personas. Somos 2 servicios igual. Y cuando terminó el primer servicio, oramos por mi viaje y un hermano cruza el pasillo y me dice: pastor, dígame la verdad, usted se va a quedar. En confianza, nadie está oyendo nada. Y yo le dije: en el año 2017 fui por primera vez a los Estados Unidos. Y recuerdo haber predicado en una iglesia en un pueblo que se llama Centralia, al norte de Oregón, casi límite con Washington, el estado. Y unos hermanos en una iglesia estaban sin pastor en ese lugar. Y me propusieron casi que los atendiera. Y en ese momento se me aflojaron las piernas. Pero mis emociones no son más fuertes que mis convicciones. Y el Señor nos ha llamado a servir a Cuba. Eso fue en el año 17, perdón. Y en el 18, el Señor puso en nuestro corazón no venir a Centralia, sino ir a Santa Clara, de La Habana. Le hago este cuento a él para que sepas que el Señor nos ha llamado a predicar su palabra en esta iglesia primera de Santa Clara. Y hasta que el Señor no cambie esa orden, seguiremos ahí, aunque nuestras emociones nos hagan querer estar en otro lugar.
no somos como los sensuales que se mueven por las emociones, sino que hay convicciones profundas. Y hasta que el Señor cambie la orden, estaremos sirviéndole en la primera iglesia bautista de Santa Clara. En el primer servicio contaba un poco, mi abuela, Caridad García Loaces, ya fallecida, era de La Habana, y mi abuelo natal de un pueblito, el nombre ya lo dice todo, Congojas, en el municipio de Rodas, Cienfuegos, Hipólito Timoteo. Se muda mi abuelo a La Habana, conoce a mi abuela, se casan, y ellos son parte de la plantación y fundación de la Iglesia Bautista de La Ceiba, en el municipio Marianao, en aquel momento. Cuando triunfa la revolución, por muchas razones que conocemos y hemos sufrido todos, ellos dejan de congregarse, sus hijos, en este caso mi papá y mi tío, dejan de ir a la iglesia y realmente ellos se crían y crecen en un país totalmente materialista. Esa es la cosmovisión y la cultura donde crecen los cubanos. Y yo crezco en un hogar ateo funcionalmente. O sea, mi abuela no paraba de cantar lluvias de gracia mientras fregaba, pero nunca se congregó más. También tenía glaucoma, no pudo salir de la casa y nunca me predicó el evangelio. Pero siempre había una Biblia en el baño, y cuando iba uno a hacer sus necesidades tenía que ver esa Biblia ahí, y cuando estaba un poco aburrido, en algunos momentos sabes que el estómago no funciona bien, pues ponía a leer la Biblia y ahí empecé a conocer la palabra. Pero realmente crecí como un ateo totalmente en una sociedad donde Dios no existe. El hombre es la medida y fin de todas las cosas, la ciencia no va a resolver todos los problemas y el gobierno es Dios, básicamente. Entonces, en la universidad, porque ya les dije que las cortinas del infierno se cierran, pero Cristo dijo: yo soy la luz del mundo, y las tinieblas no pueden prevalecer contra la luz. Y el Señor tiene pueblo y levanta de las piedras hijos y resucita a los muertos. Y había un cristiano, y les dejo esto también como testimonio para edificación y para convicción para cada uno de ustedes. No importa si estás en tu trabajo, en una universidad, si eres el único cristiano, un cristiano lleno del Espíritu Santo, en el poder del Señor, es mayoría y mayorea cualquier situación. Entonces, y me siento libre aquí porque en mi iglesia predico con un palo y no puedo moverme atrás del micrófono. Aquí estoy caminando un poco, tengo el borde claro, no me voy a caer. Y ese Ernesto se llamaba, me empezó a predicar el evangelio. Yo estaba en aquel momento, mi padre había muerto hacía unos años, y mi padre murió hace 22 años. Y yo estaba bien, en ese momento ya de la universidad, a finales de la universidad, envuelto en una gran crisis existencial. Yo escribía poemas y me recuerdo que nada tenía sentido para mí. O sea, todo lo que me había prometido, el gozar, disfrutar, el placer, pues no me había dado lo que yo realmente pensaba, ¿no? Felicidad, 2 palabras. Y recuerdo que Ernesto tuvo una paciencia del cielo, porque no solamente me burlaba de él, sino que intentaba atacar todos sus puntos, filosóficamente hablando. Y recuerdo que me dio un libro que se llama El libro de Eclesiastés. Y recuerdo que me lo dio en un formato que era el libro de Eclesiastés, solamente el libro. Dentro de la Biblia hay 66 libros, pero me lo dio en un solo libro físico. Y me empecé a leer y dije: esta es la verdad. Debajo del sol, la vida no tiene sentido. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Y mientras más yo entraba en esa realidad, más el concepto de la verdad de Dios empezaba a penetrar. Y esto no lo puedo explicar cómo funciona. Y Cristo, al yo entender el evangelio, empezó a cambiar toda esa realidad de la vanidad de este mundo, y que transformó ese vanidad de vanidades, todo es vanidad, a una eternidad de eternidades. Todo es eternidad. Y mis ojos fueron abiertos a la verdad. Recuerdo ir a un campamento de jóvenes, y les tengo que confesar que aún en ese momento fui con una agenda y una pluma a buscar todos los teléfonos de las muchachas que pudiera. Esa fue la realidad. Estaba buscando novia, y cristiana, porque sabía ya que por ahí iba la cosa, ¿no?
Pero un hombre predicó, un pastor americano, recuerdo, y le traducían al español, predicó en ese campamento. Señaló al vacío, a la distancia, y yo sentí que era conmigo, y me dijo, tú necesitas ser salvo. Y la única forma de ser salvo es a través de Jesucristo. Y recuerdo que empezó a vibrar todo mi cuerpo. Ese día entregué mi vida al Señor, hace casi 20 años o más. Y bueno, de ese campamento no salí con novia, pero salí con un novio. Si me entienden lo que quiero decir. Jesucristo, porque solamente en Él hay salvación. Y desde ese día el Señor cambió mi vida para siempre y me llamó al ministerio, y estamos ya hace varios años predicando su palabra, y que el Señor nos dé fuerzas para hacerlo hasta el último respiro, hasta el último bocado de aliento. Damos gracias a Dios por eso. El Señor transforma, el Señor es real. Nuestro Señor Jesucristo está salvando, está haciendo crecer su iglesia. Y esta mañana, a ver si me alcanzan las emociones para compartir el texto que tengo para ustedes, que el Señor puso en mi corazón, en Hechos capítulo 2, versículos 37 al 47. ¿Cuántos creen que Dios es todopoderoso? ¿Cuántos creen que Dios es el creador de los cielos y de la tierra? El Salmo 19 dice, los cielos cuentan ¿qué? La gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Los cielos son un púlpito abierto 24 horas, anunciando cuán glorioso es el Creador. Ahora, ¿cómo mostramos cuán misericordioso, cómo mostramos que Dios no solamente es el creador de los cielos y de la tierra, sino que también es el salvador del ser humano, el cual envió a su Hijo Jesús a morir en una cruz por amor a esta raza humana caída? ¿Cómo mostramos su compasión, su benignidad, esos atributos, no solamente como creador? Hermanos, estamos aquí en esta mañana y mi convicción y para transmitirle a ustedes es, así como los cielos cuentan la gloria de Dios como creador, la iglesia, los creyentes, los cristianos cuentan la gloria de Dios como redentor. Y una iglesia saludable, que es el tema de mi mensaje, una iglesia saludable es aquella que refleja la gloria de Dios. No estamos aquí para nosotros mismos. No se trata de nosotros. Se trata de Dios y su gloria. Estamos aquí para anunciar las virtudes de aquel que nos rescató del estercolero y la miseria de este mundo y nos trasladó a su luz admirable. Que Dios abra nuestros ojos para que podamos ver detrás de lo que se ve la realidad eterna. Hechos capítulo 2. Quiero llevarles a este pasaje de las Escrituras donde el apóstol Pedro, la iglesia empieza la esencia de lo que es una iglesia bíblica saludable. Cómo esta comunidad, que no es perfecta, como vemos después en el capítulo 5, hay amenazas externas y hay amenazas peores, internas, el legalismo, la religiosidad, el fariseísmo, dentro de la congregación, la mentira, la hipocresía. Pero cómo esta comunidad llena del Espíritu Santo tiene un impacto en este lugar. Un impacto que ha durado 2000 años, que está aquí hoy. Un eco que cruza los años y los siglos y la historia para llevar este mensaje de salvación hasta lo último de la tierra. Dice el capítulo 2, versículo 37 del libro de los Hechos, y voy a tener la lectura hasta el 47. Hechos capítulo 2, versículos 37 al 47. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno.
y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Padre, estamos en tu presencia. No hay nada que podamos esconder delante de ti. Señor, somos barro en tus manos. Usa tu instrumento, usa ahora tu palabra, que no regresa a ti vacía, que riega a la tierra y hace germinar. Padre, que dé mucho fruto hoy en el poder de tu Espíritu en cada uno de nosotros. Te lo rogamos, no a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre. Gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, cuando Jesús es arrestado por los grupos fariseos, saduceos, entregan a Jesús a los poderes políticos. Imagínese esto: el ala más legalista de Israel, fariseos, el ala más liberal, herodianos, saduceos, se confabulan para apresar a Jesús, hacen un juicio injusto, lo entregan al poder de Roma para ser muerto, porque ellos no pueden ensuciarse las manos. Pedro niega al Señor 3 veces y termina avergonzado. Judas lo traiciona. Dice la Escritura que Jesús se quedó solo y murió en esa cruz. El libro o los evangelios que narran esto, la Biblia, debería haber terminado ahí y nadie más nunca hubiera sabido lo que pasó en Palestina hace 2000 años. Un hombre solo, entregado, muerto, desechado, traicionado y abandonado por sus propios discípulos. ¿Qué papeletas para ganar tiene ese equipo? Imposible, a no ser que Jesús sea quien Él dijo ser. Y por eso tenemos el libro de los Hechos. El Señor no se quedó en la tumba, sino que, como Él dijo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca mucho, sea entregado por los sacerdotes y los ancianos, sea muerto, pero al tercer día Él va a resucitar. Entonces, nosotros estamos aquí y estamos escribiendo un capítulo más en el libro de los Hechos, porque el Señor Jesucristo no se quedó en la tumba, sino que resucitó y está sentado ahora a la gloria, a la diestra del Padre, reinando con poder sobre todo el universo. Y está reuniendo a su iglesia. Aquí tenemos a Pedro en el capítulo 2, el avergonzado, llorando, que negó 3 veces, no una ni 2, 3 veces al Señor. Y lo tenemos ahora, y cuando llega el Espíritu Santo a esta comunidad de apóstoles, creyentes, discípulos, y empiezan a suceder cosas, empieza a encender su corazón y empiezan a ser empoderados, como el Señor mismo dijo: recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y todo esto empieza a ocurrir y empieza a haber una efervescencia, empieza a arder sus corazones, empiezan a hablar lenguas, empieza a ocurrir un milagro, una señal. Dios está ahí, la presencia de Dios. Todo lo que ocurre antes de este pasaje que leímos está evocando esas realidades que vivió el pueblo de Israel cuando Dios se hacía presente, como aquellos sacerdotes que no podían entrar en el templo después de ser construido porque la gloria de Dios era tan densa que ni se veían unos a otros, como aquella columna de fuego, aquella nube que les acompañaba en el desierto, cuando el pueblo dijo después en la revelación: no podemos soportar. Y Moisés hablaba con Dios y después transmitía al pueblo lo que Dios les decía. Eso está pasando ahí. Y este Pedro cobarde ahora se para y se pone en pie en el capítulo 2 y dice: ellos no están borrachos, no están ebrios. Dice que alzó la voz en el versículo 14 del capítulo 2 y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto sea notorio, oigan mis palabras, porque estos no están ebrios. Ellos, dice el versículo 15, ellos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y ahora empieza a citar Pedro al profeta Joel,
uno de los 12 profetas menores, empieza a citar el Salmo 16, Salmo de David. En el versículo 25 dice, porque David dice de él, y él está hablando de Jesucristo. Pedro está predicando el evangelio, dice, porque veía el Señor siempre delante de mí. Verso 25 de Hechos 2, está citando a el Salmo 16, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Después cita el Salmo 110 y dice el versículo 34, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Hermano, por primera vez estos judíos estaban entendiendo el sentido de las escrituras. Los profetas, los salmos, el Pentateuco, la ley, todo está apuntando hacia un evento que va a ocurrir en la historia, en el centro de la historia humana. Y estas son las buenas nuevas. Este es el evangelio. Dios está obrando y ha obrado y se ha introducido en la historia en la persona del Hijo para revertir los efectos del pecado. Y de pronto Pedro está interpretando las escrituras a la luz de la encarnación, la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Y en el libro de Samuel se dice que venía un descendiente de David. Es una promesa que se le da al rey David. Uno de tu linaje se va a sentar para siempre en el trono. Y ahora Pedro se ha parado y en el poder del Espíritu, en el versículo 36 dice, sepa pues ciertísimamente, y recuerde que estamos en Pentecostés, toda la casa de Israel, todos los judíos de la dispersión están en esa fiesta. Y este mensaje es para todo Israel. Dice Pedro, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces, es este Jesús, el descendiente. Es este Jesús a quien ellos crucificaron, a quien entregaron, a quien Pilatos mismo dijo, no veo nada en él, y se limpió las manos, y les puedo soltar a un preso, porque como es costumbre, y dijeron, suéltanos a Barrabás, un delincuente confeso. Y entregaron a Jesús, y Jesús bebió en esa cruz la copa de la ira de Dios. Y ese es el propósito eterno. Jesús tenía que morir. Este es el fundamento, la esencia de la redención. El justo por los injustos, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, como está escrito. Cuando estos judíos oyeron eso, y Dios, escuchen bien mis hermanos, porque lo que necesitamos predicar para que se ganen las almas es este glorioso evangelio. La gente no se convierte con fanfarria, con maquillajes, con lentejuelas. El éxito de una iglesia bíblica que adora, cree y vive la palabra no es un edificio grande. Siempre lo digo en nuestra iglesia. No es un seminario grande. No es un músico o músicos o grupos profesionales. El éxito de una iglesia es vidas transformadas por el poder del evangelio. Y lo único que hizo Pedro, ¿saben qué fue? Es tomar el Antiguo Testamento y predicarlo. Porque toda la Biblia, de Génesis hasta Apocalipsis, es el evangelio. La gran historia de la redención. Y Cristo es el centro, la verdad gravitacional de todas las escrituras. Si pierdes a Cristo, perdiste la comprensión de lo que es el cristianismo. Cuando ellos escucharon eso, su corazón se encendió. Entendieron. Por primera vez el Salmo 16. Por primera vez entendieron a Joel. Por primera vez entendieron el Salmo 110. Por primera vez veían la realidad de quién es Dios. Y el mundo lo veían tal y como es. Y no tras el velo del pecado. ¿Y qué sucedió? Dice que preguntaron en versículo 37. Varones, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Estaban expuestos
Y Pedro en el verso 38 dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros, dice el apóstol Pedro, para vosotros es la promesa. Está escrito en el Antiguo Testamento, verso 39. Y para vuestros hijos y para todos los que están lejos. Aquí estamos nosotros. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Hermanos, el Señor está en su trono. A ese Jesús desechado y muerto como oveja en el matadero, despreciado, traicionado y abandonado, a ese Jesús Dios lo ha hecho Señor, Adonai y Cristo el ungido. El Rey de Dios es Jesucristo, el Rey sentado en el trono de David, que es el trono de Jehová para siempre. Yo espero que tú creas que en esta hora, en este momento, Jesús está sentado en el trono, reinando. Y el libro de los Hechos lo que nos está diciendo es que el Señor Jesucristo, sentado en su trono, en el poder del Espíritu, está edificando la iglesia. Porque Él dijo: sobre esa roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y yo espero que tú lo creas. Al oír todo esto, los corazones de los que escuchan se encienden. El poder del Espíritu Santo es obvio. Trae conciencia de pecado, de justicia, de juicio. Abre los ojos. Deja de ver como la mujer encorvada las cosas de este mundo. Levanta al ser humano, el único ser creado que camina en sus dos piernas y mira hacia el cielo, como la mujer encorvada por causa del pecado. Algo cayó sobre él que lo hace mirar solamente lo temporal y lo terrenal. Y lo triste es que hay muchos cristianos hoy que están siendo demasiado determinados por lo terrenal y lo temporal, cuando nuestros ojos deben estar puestas en las cosas de arriba, donde está Cristo reinando a la diestra de Dios. Pedro les llama al arrepentimiento. No les llama a cambiar de religión, les llama al arrepentimiento. No les llama a tener más reglas, ser más legalistas, porque el cristianismo no es legalismo. No les llama a ser más liberales y no están así. Les llama al arrepentimiento y a la fe, a poner su mirada en Cristo. Hermanos, les llama a reconocer que somos grandes pecadores. Entonces y solo entonces podremos entender que Cristo es un gran Salvador. Hasta que no entendamos la magnitud y la profundidad de nuestros pecados, lo miserable, desnudos, sucios que estábamos, no podemos entender la belleza, la majestad, la gloria, la blancura, la pureza, la santidad y el poder de Dios como Redentor. Versículo 40. Dice Lucas: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta generación. Así que los que recibieron su palabra fueron, ¿qué? Versículo 41. Bautizados. Hermanos, lea bien ahora. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Alguien lo contó? ¿Alguien contó el número de personas? ¿En qué momento estamos en la historia de la redención? ¿Qué se está celebrando aquí 50 semanas después de Pascua? Muchos no podían venir. El pastor Freddy hablaba de los huracanes. Muchos no podían venir a la Pascua, a la fiesta de la Pascua, por causa del clima. Pero después, a esta fiesta de Pentecostés, muchos sí podían estar en la celebración y traían a sus familias. La fiesta de Pentecostés, la fiesta de las cosechas. Todos los años hacían un ritual religioso. Incluso leían la Biblia. Pero este día, específicamente ahora, hay una gran cosecha. Muchas almas son ganadas para el Salvador. 3,000 personas. Hermanos, no prediquemos tradiciones. Prediquemos el Evangelio. Es que siempre lo hemos hecho así. Pudimos haberlo hecho mal toda la vida. En el libro de Nehemías se dice que no celebraban la fiesta de los tabernáculos desde los tiempos de Josué. Regresemos a la Biblia. No predicamos filosofías, no predicamos tradiciones, predicamos a Cristo y a este resucitado. Y que nuestras tradiciones, nuestras costumbres, que las hay, nuestros marcos de referencia, nuestros trasfondos, estén sometidos todo el tiempo a la autoridad de la Escritura. Porque la palabra de Dios es autoridad sobre la iglesia y sobre todos nosotros. Ella es la norma de santidad.
Si quieres saber la gravedad de eso, piensa en por qué los fariseos no veían a Cristo. Porque lo veían a través del lente de sus tradiciones. Pero su corazón se abrió. El Señor tuvo misericordia de ellos y ahora podían ver a Cristo. 3,000 personas. Versículo 42. ¿En qué perseveraban estos creyentes? Versículo 42. 3,000 personas convertidas. La iglesia comienza. Gente que venía de todo lugar, de alrededor de Palestina, ahora se han convertido. No quieren regresar, quieren quedarse ahí. ¿Y en qué perseveran? Dice versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Saben en qué se resume ese versículo 42? Era una comunidad llena del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, que el cristianismo es simple? ¿Se dan cuenta, mis hermanos, que la vida es simple? Mira que la hemos complicado. La vida es simple, el evangelio es simple, la iglesia es simple. Solamente cuando la dejamos que pierda su pureza y se contamine con las cosas de este mundo, es que empieza a perder su simpleza. Simplemente lo que ellos hacían, estos son los distintivos de una iglesia saludable. Y recuerde, una iglesia saludable refleja la gloria de Dios. Ellos perseveraban ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles. Ahora ellos habían entendido que Cristo es el que ilumina todo el Antiguo Testamento, y por primera vez, después de que en siglos en las sinagogas se enseñaba la ley de manera moralista, ahora su corazón se encendía porque toda la escritura les mostraba las glorias de Cristo, los atributos de Dios. Ahora ellos conocían cada día más a su Dios, no una religión. Tu corazón está encendido por la verdad de la palabra. Estás conociendo al Dios de la Biblia, al Dios que se ha revelado, o sigues adorando o creyendo en el Dios que tú has construido en tu mente. Porque lo que necesitamos es adorar al Dios que se ha revelado, y esa revelación está escrita en un registro, y ese registro es las Escrituras, y Dios levanta hombres para que prediquen su palabra, y tenemos que creer que si Dios levanta hombres, ministros de su palabra, es Dios mismo hablando a nuestro corazón a través de su palabra para que le conozcamos. Y es lo que Pedro está haciendo. Y su corazón se está encendiendo, el de todos. Su mente transformándose. Porque ellos están siendo formados a la imagen de Dios. Su carácter se está transformando. No una religión externa, no una obediencia superficial a reglas, sino que de adentro hacia afuera está ocurriendo una transformación real. No una obediencia superficial, sino que detrás del corazón que se esconden los ídolos, por el poder de la palabra, eso está siendo removido, y ahora lo que mueve el corazón, lo que mueve las motivaciones, lo que mueve nuestras decisiones, lo que mueve nuestra agenda, no es nuestra gloria, sino la gloria del Rey, Jesús. Y solamente el evangelio, hermanos, solamente el evangelio. Le puedes dar $1,000,000 a un hombre, le puedes dar 10 millones. Lo vistes de seda, le echas perfume, sigue siendo un miserable, vil y menospreciado. El único y lo único que puede cambiar un ser humano, un corazón, es el evangelio de Cristo. Lo único. Detrás de todas las luces, el maquillaje y el esmalte, las lentejuelas, sigue estando el mismo hombre miserable que necesita la gracia de Dios, donde quiera que esté. Y este cambio es esencial. Una iglesia saludable tiene el fundamento correcto y está edificada sobre el fundamento correcto. Y este fundamento es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no está en el aire, no es subjetiva, está aquí. Son las Escrituras, interpretadas a la luz de Cristo y su evangelio. Y necesitamos levantar, capacitar, seleccionar, observar a ministros de la palabra, formar a esos hombres para que una iglesia bíblica, todos sus miembros, y de manera ejemplar esos ministros, no dejen de predicar nunca la palabra de Dios. Y esto producía comunión. Fíjense que dice el texto: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Y quiero dejar claro, hermanos, que comunión no es simplemente tener socialización. Si vamos al capítulo 4, quiero que veamos esta imagen hermosa del capítulo 4.
versículo 32. Esta es una comunidad llena del Espíritu Santo. Van a haber amenazas como el capítulo 5 con Ananías y Zafira. Pero fíjense lo que dice el versículo 32 del capítulo 4. Y la multitud de los que habían creído, escuchen esta imagen, era de un solo corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y esto no es comunismo, ¿eh? Esto es un corazón transformado por la gracia de Dios, donde la guataca no es para mí ahora, sino que estoy pensando ahora en la necesidad de otros. Hay un corazón generoso. Esto es lo que hace el Evangelio. Entonces, tener comunión unos con otros no solamente es compartir qué está la vida, cómo está la política, quién sale a la izquierda, a la derecha, cómo está la economía, vamos a ver un fútbol. Es más que eso. Estos creyentes tenían ahora una fe común, tenían una vida común y tenían comunión unos con otros porque ellos discernían el cuerpo del Señor y ellos entendían que eran parte los unos de los otros. La gran comisión, mis hermanos, no se cumple a través de personas aisladas predicando el Evangelio, se cumple a través de iglesias saludables que tienen como fundamento la palabra de Dios, experimentan esta comunión y esas relaciones redentoras significativas creciendo cada día son una zarza ardiendo que la gente que está alrededor dice, ahí está pasando algo que no es normal, porque normal es que la gente se odie, se faje, se pelee, se evite el saludo, que la gente tenga rencor, envidia, orgullo. Eso es normal, porque como seres humanos hemos normalizado el pecado. Es que yo soy así, es que imagínate, nadie es perfecto. Hemos sido tan tolerantes al pecado que lo hemos normalizado. Pero Dios revierte todo eso. Y ahora, entonces, cuando dos hermanos tienen un problema, tenemos el poder ¿para qué? Para perdonarnos. ¿Saben por qué? Porque Dios lo hace posible. Porque Dios lo hace posible. Y esto es comunión. Los cielos cuentan la gloria de Dios. La iglesia cuenta la gloria de Dios como redentor, Dios benevolente, benigno, lleno de gracia, lleno de misericordia, que me ha perdonado. Y porque Él me ha perdonado, no 10 pesos, una deuda infinita por la sangre del Cordero. ¿Cómo es posible que no pueda yo perdonar a mi hermano por una ofensa que me hizo? ¿Qué tan grande es esa ofensa? Más grande era la tuya, el Señor. Y Él murió por ti en la cruz. ¿Sabes qué? A la iglesia de Filipenses, que es la más madura del Nuevo Testamento. ¿Saben? Tenemos iglesias legalistas como los Gálatas, liberales como los Corintios. Pero Filipo es una iglesia madura, 12 años estuvo sosteniendo el ministerio de Pablo. Y Pablo dice, haya pues en vosotros el mismo sentir, capítulo 2, que hubo en ¿quién? En Cristo Jesús. El cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo y murió en una cruz. Y tú te preguntas, ¿por qué Pablo dice eso ahí? En el capítulo 2, ¿acaso ellos no entienden el Evangelio? ¿Por qué les exhorta a que haya en ellos el mismo sentir que hubo en Cristo? Porque había dos hermanas en la iglesia que se llaman Evodia y Síntique, que estaban peleadas. Y en el capítulo 4 dice, ruego a Evodia y Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Eso estaba impidiendo que la iglesia, en su capacidad de testificar, fuera fuerte. Cuando una iglesia está dividida, lo que se está poniendo en juego es su capacidad de dar testimonio de que hay un Dios en el cielo que nos ama, de que hay un Dios en el cielo que nos perdona, de que hay un Dios en el cielo que tiene gracia y misericordia. Así que, hermano, deja ese orgullo. Que venga ella. No. Que venga ella a pedir perdón. Hermano, Cristo asumió en su cuerpo el dolor por tus pecados. Asume el costo y el dolor de que alguien peque contra ti y perdona. Absorbe ese dolor. Porque en el poder de Dios puedes hacerlo. Perdonar y seguir adelante. Porque no se trata de nosotros. Se trata de Dios y de su gloria. Una iglesia que tiene comunión, aunque podemos ver un partido de fútbol en cualquier momento, sin lío, y compartir unas alitas de pollo sin problema. Pero una iglesia que tiene comunión es una iglesia que está haciendo el máximo esfuerzo posible para pelear juntos
para que el evangelio sea conocido a través de ellos y en sus propias vidas. Esa es una iglesia saludable. Esa es la comunión de la iglesia. Y dice, partían el pan. En el partimiento del pan, verso 42, y en las oraciones. ¿Sabes qué pasaba cuando ellos tomaban la cena? Cuando partían el pan, cuando tomaban el vino. ¿Qué recordaban? Que Cristo había muerto por sus pecados, que sus pecados habían sido perdonados. No sé cuántos de ustedes están luchando con sus pecados del pasado todavía. ¿Cuántos tienen ese arrastre? ¿Cuántos le han prometido al Señor, no veré más esa página de internet, no tocaré más eso que he tocado, no veré, no oiré, mis pies no? Y los ha hecho de nuevo. Algunos dicen, yo necesitaba el evangelio cuando me convertí. O tenemos que predicarle el evangelio a los inconversos. Ya nosotros estamos, ya. Hermano, el evangelio es para los inconversos. Y el evangelio es para los conversos también. Fuimos salvados por gracia. ¿Sí o no? Estamos siendo salvados por gracia. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y seremos salvados totalmente por gracia cuando estemos en el cielo con túnicas gloriosas y nuestras coronas serán echadas a los pies del Cordero y diremos, solamente para ti es la gloria, la alabanza y el imperio y el poder por los siglos de los siglos. Es Cristo. Necesitamos el evangelio hoy. Porque si no, Satanás te va a acusar al quitarte la armadura de la fe, la armadura del cristiano, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Al perder el evangelio, entonces Satanás te va a decir, ¿viste qué pecador eres? Sí, soy un gran pecador, pero Cristo es un gran salvador. Y no se trata de tener licencia para pecar. No, un cristiano maduro no es aquel que no peca ya. Un cristiano maduro es aquel que se arrepiente más. Es aquel que está luchando con su pecado. Es aquel que se reconoce que es pecador, que es débil. Pablo le dice al Señor, esto no lo dije en el primer culto. Pablo le dice al Señor, quítame este mensajero de Satanás que me abofetea. Hay una especulación con eso. La gente dice, no, que si Pablo tenía cálculo en el riñón, que si era ciego, que si amaba los tomates. Lo que sea. ¿Saben lo que Pablo está diciendo? Quítame. Señor, tuviste que yo he hecho 3 viajes misioneros, ¿verdad? 3. Si me quitas este mensajero, Satanás, yo hago 15. ¿No, León? Dice, 3 veces le he pedido al Señor que me quite lo que sea, son los restos de contaminación del pecado de nosotros. Porque en el cielo no va a haber dolor, ni muerte, ni enfermedad, ni Satanás, ni pecado, ni nada. Y el Señor le dijo, basta de mi gracia, porque en tu debilidad mi poder se perfecciona. Así que Pablo, en mi designio eterno, yo he decidido, así dice el Señor, que me sirvas con el aguijón. Así que mientras estemos en este mundo, los restos de contaminación del pecado van a estar en nosotros. Pero en la debilidad, el poder de Dios se va a perfeccionar en tu vida cada día más. Porque la gloria es del Señor y no nuestra. Así que tenemos que servirle con el aguijón. Ellos reconocían que eran grandes pecadores y cuando partían el pan agradecían a Dios por la gran redención. Ellos miraban el presente con esperanza, eran libres de las ataduras del pecado para servir al Señor, para continuar adelante. Pero más aún, mis hermanos, ellos miraban el futuro con esperanza porque sabían que sus nombres estaban escritos en el libro del Cordero. Ellos entendían que su reino no era de este mundo. Ellos entendían que estaban en el mundo, pero no eran del mundo y sus ojos estaban puestos en las cosas de arriba. Hermanos, que las cosas temporales, repito, las cosas de este mundo, las cosas terrenales, no determinen tanto nuestro corazón, sino que sean las cosas de arriba, las cosas espirituales, las cosas celestiales, las que mayoreen y se impongan sobre las cosas terrenales y que podamos vivir toda esta vida que nos quede en este mundo para la gloria del Rey y para alcanzar almas para su reino. Ellos oraban, dice, y en las oraciones, si me dan un par de minutos más, termino este pasaje, en las oraciones.
Ellos no eran fuertes. Ellos oraban porque ellos dependían del Señor. ¿Cómo es tu tiempo de oración, mi hermano? Cuando te despiertas por la mañana, ¿te crees tan fuerte que sales para la calle sin orar? ¿Te crees tan fuerte? El que se crea firme, mire que no caiga. Dependamos del Señor en oración. Y cuando esta comunidad llena del Espíritu Santo vivía de esta manera, dice los versos 43 al 47, y sobrevino temor a toda persona. Esta gente es diferente. La zarza se arde y no se consume. Esta gente se ama de verdad. Esto no es fingido, esto no es un show, esto no es algo romántico como una película que nos emociona y si fuera así. No, está pasando algo de verdad. No es un artilugio, no es una técnica de manipulación. Bueno, aquí no, pero estamos cansados de la técnica de manipulación. Esto no es un escenario. Hay vida, hay transformación, cristianismo real, y la gente lo notaba. Cuando tú eres cristiano y la iglesia es una iglesia llena del Espíritu Santo, es imposible que la bulla que hace no se note. Y bulla en el mejor sentido de la palabra. Adoración, vida transformada. Esa luz que irradia es una bomba que se ve en kilómetros. Es imposible de parar ese empuje de la iglesia creciente. Señales, dice el versículo 43. Maravillas eran hechas por los apóstoles. Los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas. Muchos se habían quedado en Jerusalén y eran de otros lugares. La renta se acababa, el dinero que habían traído, la comida. Ok, somos 3,000, somos la iglesia. Vendían sus propiedades, sus bienes, las repartían a todos según la necesidad de cada uno. Perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. Y no pierda esta frase al final del verso 47. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quién es el que añade a la iglesia los que han de ser salvos? El Señor. No pierdas de vista el verso, quiero que vayas conmigo rápido, verso 36, verso 39 y verso 47, porque una y otra vez Lucas nos deja ver quién sale detrás de los bastidores, detrás de lo que se ve. ¿Quién está orando? En el verso 36 dice Pedro: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho ¿qué? Adonai, Señor, ¿y qué? Y Cristo, Rey, el ungido. En el verso 39 dice: porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos. ¿Para cuántos quién? Adonai, Cristo. El Señor es el que llama. Verso 39. Para cuantos el Señor nuestro Dios. ¿Quién es Cristo? Dios. Allá esas sectas que dicen que Cristo no es Dios. Porque aquí está clarito. Cuantos el Señor, Adonai, nuestro Dios, llamare. Verso 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Cristo ascendido, sentado en el trono del cielo, a la diestra del Padre, en el poder del Espíritu Santo, está reuniendo de los 4 ángulos de la tierra a su iglesia hasta el fin de este mundo. Hermanos, cuán glorioso es esto. Cuánto nos emocionamos por un gol de Messi. Cuánto nos emocionamos cuando nos encontramos dinero o tenemos un mejor trabajo. Cuánto debe emocionarnos y hacernos vibrar esta gloriosa realidad de que el Señor está en el trono, de que Él ha vencido, de que todo el reino y toda la gloria es para Él y que nos ha convocado y nos ha llamado a ser parte de esta gran cosecha hasta lo último de la tierra, de predicar este glorioso evangelio para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y al final de la historia de la redención, gente de todo pueblo, de toda nación, de toda lengua, de todo color, de toda tribu, adorarán juntos al Cordero, porque los cielos y la tierra pasarán, su palabra no pasará, y Él ha prometido hacer cielos nuevos y tierra nueva, donde Él va a reinar con todos sus escogidos por toda la eternidad. ¿Cuántos creen eso? Vivamos conforme y para esa verdad. Oremos ahora, mis hermanos, y que esta verdad traspase nuestros corazones, y esta luz que se ha encendido en nosotros a través de su palabra sea cada vez más vibrante para compartir esta verdad con otros, que no podamos callar, porque esta verdad hay que proclamarla hasta que el Señor venga
o vayamos a su presencia. Oramos. Padre bueno, Padre eterno, gracias por tu palabra. Señor, tú nos has reunido en este lugar de una forma que no podemos comprender, porque has puesto límites al conocimiento humano. Estamos sentados en este lugar hoy aquí, pero al mismo tiempo tus escogidos, tus hijos, están sentados contigo en los lugares celestiales. Señor, la manera en que tú nos guías es haciéndonos sabios en el poder de tu Espíritu para conocerte a ti, para conocer tu palabra. Señor, que no haya distracción en nosotros, ni a izquierda ni a derecha. Fortalece nuestras rodillas cuando tiemblan. Que nuestras emociones no nos gobiernen, sino las convicciones profundas del corazón en tu palabra cimentadas. Señor, que haya una transformación en nosotros de adentro hacia afuera al conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esta es la vida eterna. Que podamos entender que la gran comisión se cumple a través de iglesias saludables que reflejan tu gloria, porque viven esta comunión cuyo fundamento es tu palabra, porque creen en ti de verdad, porque te adoran a ti en espíritu y en verdad, porque proclaman tu única palabra, tu revelación, a la luz de Jesucristo a quien has enviado, el Cordero que quita el pecado del mundo. Que podamos vivir partiendo el pan, reconociendo que somos pecadores, pero que Cristo murió por nosotros. Tenemos esperanza y podemos mirar al futuro con esperanza. No los próximos años, sino podemos entender que la eternidad nos espera. Cuán emocionante, Señor, saber que vamos a estar contigo por toda la eternidad y que toda nuestra tecnología en el cielo y todo lo que hagamos en el cielo será para tu gloria, no como los constructores de Babel que querían robarse y hacerse un nombre. Señor, que hay esperanza en nosotros, porque nuestra realidad no termina en el sepulcro, porque así como Cristo resucitó y es la primicia de la resurrección, también nosotros resucitaremos y estaremos contigo por toda la eternidad. Señor, gracias por la iglesia, La Roca, que sea una iglesia bíblica, que te ama, que ama menos cada vez el pecado y te ama más a ti, que crece, que predica tu palabra, que gana almas. Gracias por sus pastores, gracias por cada miembro, gracias por los que estamos acá en esta mañana. Te ruego que si hay alguien que no te conoce, Señor, y su corazón está ardiendo, que pueda arrepentirse de sus pecados, que pueda venir después a los líderes, a los ancianos, a los pastores de esta iglesia, y que pueda hacerse miembro de este lugar, y que pueda dar mucho fruto para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si me dan un momentico. Piensen por un momento en estas palabras. Palabras de Jesús, que se puso en pie y a gran voz dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Habrá alguien aquí esta mañana que tiene sed del Señor? Sed del Señor. Tuve yo un día cuando le dije: Señor, yo necesito a alguien que perdone mis pecados. Reconocí mi condición. Si tú tienes sed en esta mañana y reconoces tu condición es que tú eres humano, con defectos, con faltas. Eso es lo que la Biblia le llama pecados. Es imperfecciones humanas, faltas morales, faltas éticas, cosas feas en nuestro corazón. ¿Tienes tu sed? Dile al Señor en este momento: Señor, yo necesito que tú perdones mis pecados. Yo vengo a ti. Jesús, no yo. Jesús fue quien dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba. Oigan lo que dijo a continuación. Óyelo, mi amigo, mi amiga. El que cree en mí. El que cree en mí. Creer es confiar
es descansar. El que cree en mí, que yo soy quien puedo perdonar sus pecados. El que cree en mí. ¿Eres tú capaz en este momento de decirle, Señor, yo creo en ti? Yo creo, Jesús, yo creo que tú eres el Señor. Y yo creo que moriste y resucitaste por mí. De eso habla el apóstol Pablo, que si confesamos con nuestra boca, si confesamos es admitir, reconocer, si confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor, Él es el Señor, y creemos en nuestro corazón que Dios a ese Señor dejó que lo mataran, pero al tercer día el Señor Jesucristo dejó vacía la tumba, resucitó y está vivo en este momento. Si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, seremos salvos. Tú serás salvo o salva. Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Quieres tú que de adentro de ti salga agua viva? Que Jesucristo entre en ti y que sea el manantial que jamás se secará. Jesús es el manantial de agua viva. El que cree en Él, dice aquí en Juan capítulo 7, versículo 38, que el que cree en Él, dijo Jesús, de su interior correrán ríos de agua viva, porque Jesucristo te dará su Espíritu Santo, que entre en tu espíritu. La parte más importante del ser humano no es el cuerpo, no es el alma, es el espíritu. Y es donde reside Jesucristo cuando tú lo recibes como tu Salvador. Dile en este momento, Jesús, yo te recibo como mi Salvador. Creo que moriste y resucitaste por mí. Pues dice Pablo que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, seremos salvos. Con la boca se confiesa y con el corazón se cree. El Señor te está oyendo en este momento. Ese fervor del que hablaba Josué es que tú le digas, como muchos hemos hecho, Señor, necesito que tú entres en mi vida, que yo te recibo, yo creo que moriste, pagaste mis pecados, pagaste mi deuda, te acepto como mi Salvador personal. Y Señor, entra en mí y a partir de hoy hazme una persona nueva. Comienza esa aventura de la que dice tu palabra, que el que está en Cristo, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Señor, tócale el corazón a alguien aquí, como tocaste el mío un día. Mi amigo, olvídate de los seres humanos que estamos aquí. Levántale tu mano a Dios y dile, yo soy uno de esos. Dios está viendo tu corazón. En tu corazón levántale tu mano y dile, Dios, yo soy el que te estoy recibiendo hoy. ¿Serías capaz tú de recibir al Señor como tu Salvador hoy? Dile, yo lo recibo. Yo lo recibo. Si lo estás haciendo, que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios
no verá la vida. Yo te pido que tú no lo rehuses en este momento. Créelo. Amén. Esta mañana nos hemos deleitado en la palabra. Lo que Dios está haciendo. Si en Santa Clara, la ciudad de Ernesto el Che Guevara, se predica eso todas las semanas y se entrenan hombres para que salgan a predicarlos en todos esos pueblos adyacentes a Santa Clara, decimos: Dios, tú estás haciendo cosas grandes en el Caimán. Y Señor, lo hemos visto en Puerto Rico, que los cristianos han llenado a Puerto Rico con el evangelio. De todos los grupos, gracias Señor por los misioneros norteamericanos que predicaron en Cuba, bautistas, asambleas de Dios, metodistas, y lo que está pasando desde el Cabo de San Antonio hasta la punta de Maicí, en medio de ateísmo, de necesidad, de hambre. Nuestro hermano Josué nos habla de vivir con un aguijón. ¿Cuántos de ustedes saben que en Cuba todo el mundo vive con tremendo aguijón? Los cristianos también. Pero se sostienen por la gracia de Dios, por la gracia de Dios, por la gracia de Dios. Y mis hermanos, esto es cierto en el mundo entero. Cuba para Cristo ya, y Santo Domingo para Cristo ya, y Puerto Rico y Haití y toda Centroamérica y Venezuela para Cristo ya, y Colombia y Ecuador y Bolivia y toda Sudamérica, Argentina, bueno, Brasil, Uruguay, Paraguay, las Guayanas, Perú, para Cristo ya. Mis hermanos, el evangelio no tiene cortina, no hay cortina de caña, no hay cortina de bambú, no hay cortina de hierro que pueda impedir que el mensaje poderoso del evangelio penetre para que los corazones crean y se salven. Mis hermanos, Dios está haciendo una obra en el mundo entero. En el mundo entero. Y tú y yo somos parte en Miami. Y Dios está haciendo obras en Miami. Y hay muchas iglesias en Miami que predican este mensaje glorioso. Y le damos gracias a Dios por cada una de ellas. Tenemos diferentes nombres, pero si se predica la Biblia, son iglesias bíblicas. Algunas aplauden y otras no aplauden. Algunas saltan y otras no saltan. Pero si se dejan guiar por la palabra de Dios, todas glorifican a Dios. Y esta mañana, Señor, te pedimos por mi hermano, el pastor Josué, allá en Santa Clara. Y Señor, los otros hermanos que conocemos, esa iglesita que estamos apoyando en Santa Cruz del Norte, esos hermanos que están en vanes, en paradero de mula, predicando el evangelio en ese lugar que se llama, para colmo, paradero de mulas. Y esos hermanos que conocemos en Pinar del Río y en La Habana. Y Señor, tú tienes tus hijos en todas partes del mundo. Y están en todos los rincones del globo terráqueo. Te damos gracias. Gracias por lo que hemos oído hoy. ¿Cuántos están edificados? Bueno, le digo una cosita más. Los que quieran, esto es voluntario. Si Dios se lo pone en su corazón, nosotros no le podemos quitar el aguijón al pastor Josué ni a ninguno de los hermanos en Cuba. Pero por lo menos al pastor Josué le podemos aliviar un poquito el aguijón. Aliviarle un poquito. Y los que sientan de parte de Dios en su corazón, le voy a dar algo a este hermano para que se vaya bendecido para Cuba, que va a estar aquí nada más que unos días más.
pues que ustedes se sientan con la libertad y bueno, eso es parte de practicar lo que acabamos de oír, ¿no es cierto? Que los que creían tenían las cosas en común. Así que, Señor, en esta mañana te pedimos, tú eres el que nos guardas, el que nos iluminas, tú eres quien hace resplandecer tu rostro sobre nosotros y nos bendices. Esta mañana te pedimos, lo has hecho ya y te pedimos que continúes haciéndolo. Gracias por el privilegio de congregarnos juntos, Señor. Bendícenos, bendice a mis hermanos aquí, a toda su familia. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a ser una iglesia saludable. Te damos gracias y te lo pedimos todo en el dulce nombre de Jesús. Amén, 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 mis hermanos. Gracias por estar aquí, gracias por su paciencia. Y aquí en esa mesita negra, si quieren irse, pueden dejar lo que ustedes pongan ahí, se lo vamos a dar al pastor Josué. Gracias por estar aquí esta mañana. Si me dan las luces, gracias, Ralph. Que Dios le bendiga. Nos vemos el miércoles, si Dios quiere.